Bueno, se fue zafando Soraya Sáenz de Santamaría. Había algunas cosas que objetivamente no son verdad. Es decir, no es verdad que las empresas vascas salgan beneficiadas por una modificación de tarifa eléctrica, porque en realidad lo que están ahora es perjudicadas por el tipo de red al que están conectadas. Es decir, que claro, aquí si no se cuenta todo, pues parece que cuela, ¿no? Diana. Claro, efectivamente. Y el problema además es que yo creo que además, muy hilado con lo que decía Fabio, están intentando llevar al Partido Popular a unos espacios hasta los que ahora, en teoría, al menos no habían llegado, manteniendo cuestiones como el cupo o bueno, pues un mínimo en este sentido, pero lo que van a hacer es precisamente que esta ofensiva contra en este caso contra Euskal Herria sea absolutamente brutal y veamos posiblemente una campaña electoral en la que se midan a ver cuál es la derecha más recalcitrante de este país. Pero fíjate, Soraya Sáenz de Santamaría ayer no citó ni una sola vez al PNV en su respuesta. Es decir, directamente buscó la confrontación con Ciudadanos, a pesar de que Ciudadanos le estaba preguntando por el PNV. Claro, pero aquí tienen una negociación pendiente, o sea, hay cuestiones que ellos no se van a atrever a tocar o a mencionar, porque si tienen un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco van a intentar medir muy mucho sus palabras. Avanzada. Lo que pasa es que esto es difícil de explicar y hace falta consensos y tenemos muy unos amplios. medios de comunicación españoles que contribuyen precisamente a esos populismos. O sea, que en ningún momento ni siquiera hacen un tipo de pedagogía. Yo creo que ahora realmente la ha pillado con el paso. Están leyendo muy bien las encuestas. Yo creo que tienen un gran equipo de marketing político. Además, tienen medios para ello y tienen un equipo que está haciendo un excelente trabajo en cómo precisamente sacar de manera, bueno, pausada pero paulatina todos este tipo de populismos que en España enganchan muy bien, encajando con las encuestas precisamente de qué es lo que más rechaza la ciudadanía española, etcétera, etcétera, y hacen un trabajo íntegro y que les va a salir, yo sinceramente, por desgracia, creo que les va a salir muy bien. Sí. Claro, el problema es precisamente esa militarización de la estructura de Estado en Estados Unidos, en la que se basa precisamente en esta cuestión, en la que de manera sistemática y naturalizada se da por válido que una persona pueda tener armas en casa y pueda hacer uso de ellas si lo considera en un momento oportuno por el motivo que sea. Bueno, quiero decir, tiene que él con 19 años había adquirido legalmente ese arma, claro, que es un arma de guerra, ¿eh? Sí, sí. Es una arma automática, es un rifle de asalto. Los responsables son precisamente las propias instituciones estadounidenses y los propios políticos con trampa en la cabeza, desde luego. Claro, pero ahora mismo en un debate de Estado... Ahora mismo, viendo nada más las propias estadísticas y los propios datos, queda de manifiesto que más seguridad o una hipersupuesta seguridad y rearme de la ciudadanía es inversamente proporcional a lo que está sucediendo. Por tanto, o sea, esto del ojo por ojo, todo el mundo va a acabar ciego. Y de la militarización, ¿no? Un chaval con 19 años que haya pasado ya un proceso de militarización junior y que tenga no solo además acceso a las armas, sino que además sepa cómo toda una serie de manejos en este sentido, es muy grave. Pero cuanto más militarizada tengas una mentalidad, menos valores tendrás en otro sentido. No, Diana, no tienes unos aumentos de gasto público y precisamente con el incremento de los ingresos tributarios en función de la situación económica, que es a mejor, lo que te permite es precisamente cumplir el techo de gasto y precisamente... Hombre, eso se traduce claramente en que inversión social se anula por completo. No se anula. Por supuesto que sí. No tienes por qué anularla. Lo que te permite y los compromisos que has adquirido en cada periodo presupuestario no los puedes cumplir tampoco. Si vas a tener vas a tener remanentes de tesorería además al final. ¿Qué es o sea, una prórroga presupuestaria solo sería buena desde un punto de vista de un adelanto electoral. Si no tienes socios, ¿qué clase de nuevos presupuestos vas a sacar? Yo creo que es imposible. Bien, pero igual en vez de una prórroga presupuestaria lo que se tendría que hacer es un adelanto electoral. Porque si ya te has quedado sin socios y lejos de... Claro, pero claro, aquí todo el mundo piensa en sí mismo y no piensan en el resto. Lo que va a calar, por desgracia, es precisamente el mensaje que están lanzando. O sea, yo no les veo con el criterio suficiente como para que cale la idea que estamos trabajando precisamente en esta mesa de posicionamiento electoral y de bueno, pues un posicionamiento claro que va más allá de una ideología, ¿no? Pero mira, luego ha habido respuestas también, porque en otras comunidades autónomas, cuando han visto lo que era en realidad el cupo, han dicho, no, es que no tenemos esta capacidad de afrontar un pago, de afrontar un gasto, no tenemos esta capacidad económica de hacerlo. Pero nadie ha dicho eso, Seguimos viendo que a pesar de haber sido unas elecciones que han sido impuestas,
no aceptan el resultado y ya ni siquiera pasa por Puigdemont, como se había centrado tanto en su figura por el lugar en el que se encontraba, ya cada vez queda más en evidencia lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que esto es una cuestión claramente judicial que está utilizando el Estado con ese golpe de Estado que dio. No, efectivamente. O sea, que quienes hemos hablado durante todo este tiempo y hemos dado argumentos para decir claramente que ante una cuestión política, la que tenían que haber estado a la altura de las circunstancias y dar una respuesta política, se ha utilizado todas las herramientas del Estado, pasando en primer lugar por la judicialización, pues que estamos viendo claramente. Han impuesto estas elecciones, pero es que los resultados no los aceptan y toda aquella persona que vaya a ser candidata o candidato a la Generalitat, pues la tienen que señalar, la tienen que inhabilitar, para al final conseguir un bloqueo que le siga manteniendo en esta línea de mantener con el 155 y que desde luego el gobierno de Cataluña no salga adelante. Lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que está ocurriendo en Cataluña es una falta de respeto con los catalanes por parte de los líderes independentistas, una falta de respeto agobiante. No digas eso porque las respuestas que se dieron el 21 de octubre en esas elecciones impuestas te dicen todo lo contrario. Que apoyan claramente una mayoría ciudadana, apoyan eso no me sirve. A mí eso no me sirve, no apoyan eso. Y precisamente, y también eso podemos extraer una conclusión muy clara, y es la desproporcionalidad y el maltrato sistemático al que el Estado español somete a Cataluña. Hay una cosa muy importante y es precisamente el porqué de este pleno monográfico. Azpiazu, hace unos cuantos meses, y además lo he dicho en otras ocasiones aquí, precisamente dijo lo contrario, que hacía falta incrementar el impuesto de sociedades, nada más entrar en el gobierno, que hacía falta incrementar el impuesto de sociedades, que recuerdo que además dijimos, pues si verdaderamente eso es lo que vais a proponer, nos vamos a encontrar, porque eso es lo que necesitamos, un incremento del impuesto de sociedades. Precisamente que tributen las grandes fortunas y que favorezcan a las pequeñas, medianas empresas y a los autónomos. Pero es que además no solo se desdice, sino que esto tiene un porqué. Tenían que aprobar unos presupuestos en el Parlamento Vasco y el Partido Popular pone una condición muy clara y es: vamos a hacer una reforma fiscal en la que proponemos esta bajada del tipo impositivo al impuesto de sociedades. Y los otros que han dicho, vale, pues en vez de intentar llegar a un acuerdo con otras formaciones políticas, vamos a llegar a un acuerdo con el Partido Popular, desdecirnos de lo que teníamos previsto y vamos a bajar no solo... No nos mantenemos, sino que vamos a bajar y vamos a hacer una reforma fiscal vestida de progresista que además nos dicen que va a tener buenos resultados. Eso se va a ver, porque los resultados los analizaremos en cuanto salgan y veremos cuál ha sido la recaudación. A mí me parece que grupos como Bildu o incluso como Podemos Euskadi es muy difícil de mantener. ¿Por qué? Porque ellos son incoherentes. Pero vamos a ver. Pero incoherente es seguir manteniendo la misma defensa de lo que hicimos en Guipúzcoa, firmando con vosotros y vosotros donde dije digo Diego. Diana, cuando la coherencia te hace reforma fiscal justa y progresiva, una crítica al PNV por parte del Partido Socialista en Guipúzcoa brutal, cuando la apoyando a Bildu y ahora no. Cuando la coherencia te hace. Entonces, pero va a haber una influencia negativa, va a haber una recaudación menor y eso es lo que no podemos vender la moto, porque si recaudas menos es porque tienes un tipo impositivo que favorece a unos pocos. Si quien recaudó menos fue la Hacienda guipuzcoana, precisamente. Esa es la que recaudó menos. Estaba dispuesto a evaluar la posibilidad. Las empresas de Guipúzcoa. El consejero estaba dispuesto a evaluar la posibilidad de subir el impuesto de sociedades. En realidad esa era una de las posibilidades. Una de las posibilidades. Lo dijo públicamente. Sí, como posibilidad. Porque y le tocó desde... Déjame decirlo, Diana, porque la izquierda parlamentaria ha sido incapaz de llegar a un acuerdo en estos términos. O sea, porque prefiere a los intereses del Partido Popular. Si lo que prefiere es poder llamarle de derechas, porque así está contentísima la oposición en este país. Bildu y Podemos con quién siempre se excluyen de los... No, pero si Bildu fuera de izquierdas podía echar en cara eso a alguien, pero Bildu no es de izquierdas, ¿eh? Bueno, y luego lo dice el Partido Socialista, que le queda el nombre, joder. Claro. Es que me hace mucha gracia, Josu. O sea, mira, aquí hay una cuestión muy clara y la izquierda tiene que ser una cosa y eso tiene que serlo siempre. Tiene que ser honesta
siempre, porque eso se paga, la honestidad se paga. Y creo que el Partido Socialista, en los últimos resultados electorales, ha ido pagando precisamente ese desdecirse y ese apuntarse a los cambios de cromos, y al no importarle estar en el gobierno, sea como sea, aunque no sea lo que le gustaría más o menos, con tal de estar en el poder, y eso pasa factura, porque hay que ser honesto en esta vida, hay que ser honesto, y más la izquierda. Hay un grupo de Bildu que, para ser honesto, tiene que pasar la reválida, que no la ha pasado. Ya estamos. Cuando nos quedamos sin argumentos, ponemos el comodín de ETA. Falta el del público y el de la llamada. ¿A ti te parece que eso no es argumento? Bueno, pues a mí me parece que sí. Y que los ciudadanos... La gente supera esas cosas, avanza, mira de otra manera. Una cosa es que en un acuerdo haya que dejar por ambas partes cuestiones de lado. Y otra cosa muy diferente es que te pliegues a lo que te dice el Partido Popular para poder sacar unos presupuestos adelante. Es que de ahí a lo otro hay un espacio. Tú antes has dicho, veremos los resultados. Pues vaya, sí. La RGI sí, el Guggenheim sí, etc. O sea, bueno, a todo el Guggenheim, que por cierto, después, a las trabajadoras y trabajadores les han dado la razón por esas huelgas que han estado campaña haciendo. Las forales. El Guggenheim, donde H. Bildu inició su campaña en las últimas forales. Pues donde han estado en un acto estupendo. Muy jodidos, pues entonces, y les ha dado la razón un juez, afortunadamente, porque han sido despidos injustos. ¿Qué tiene que ver esto? Pero me estás hablando de la realidad, una realidad muy palpable, como que... es evidente que en políticas sociales, según con quién te compares, estamos mejor. Pero lo que no hay que hacer es autocomplacientes. Y lo que tenemos que hacer es intentar mejorar siempre. Intentar llegar a acuerdos. Tener sentido autocrítico, eso es muy importante para poder avanzar. Pero aquí nunca hay autocrítica. Y a mí eso personalmente me parece tremendo. Han dejado alguna pluma en este acuerdo. Ahora, que el acuerdo va a ser positivo y que ayuda a que los ciudadanos se entiendan mejor, incluso en la calle, eso también es verdad. Las rentas de trabajo han bajado 700 millones, las rentas de capital han subido 900 millones y seguimos por esa línea, precisamente, seguimos por esa política. Que este debate lo podemos tener aquí en Euskadi, en Vizcaya, en Álava, en Guipúzcoa, también lo pueden tener en Navarra, por el hecho de que tenemos unas capacidades fiscales específicas, reconocidas por el entramado legal, y no es cualquier cosa. O sea, otros no la tienen, Podemos decidir sobre cosas muy importantes desde muy cerca. Claro, pero y que valoremos eso. Porque tenemos esa herramienta, es por lo que abogamos por una reforma fiscal justa y progresiva. Que precisamente, y es que esto es una cuestión básica y lógica, de a mayor nivel de recaudación, Diana, teniendo en cuenta que quienes menos tienen, menos paguen, y quienes más tienen, más paguen, podemos avanzar en términos sociales, seguir avanzando como sociedad en términos sociales. Es que no se avanza. Hay muchísimo por hacer en muchos ámbitos de la sociedad vasca en los que no podemos avanzar si no tenemos los medios suficientes para llevarlo a cabo. Hay tensión en el ambiente. Diana. Sí, posiblemente. A ver, el Sartadi, poco antes de iniciar todo el proceso electoral, había dejado precisamente su carnet como miembro, digamos, del partido de PDeCAT, y por tanto, pues evidentemente, si lo ha dejado es porque no habría una relación pues muy sana, que digamos, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, y yo creo que esta es la parte más importante, es que una vez más tenemos el nombramiento del presidente o la presidenta de la Generalitat marcada por un criterio judicial, porque en primer lugar era Puigdemont, pero ahora ya estamos viendo que hay que esperar hasta la semana que viene para ver qué va a pasar con Marta Rovira, qué va a pasar con el Sartadi, que es la que más suena, digamos, como presidenta de la Generalitat o futura presidenta de la Generalitat, y que tenemos que esperar a ver qué va a pasar con ellas, porque si también son imputadas y no pueden ejercer sus legítimos derechos civiles y políticos, ¿quién va a ser? ¿A qué escenario nos vamos a acercar? Y entre tanto sigue el artículo 155 y, como decía la propia Sara, pues con unas consecuencias brutales para el pueblo de Cataluña, que desde aquí no las palpamos, pero ahí en el día a día sí se notan, ¿no? A ver, lo que está claro es que ha habido un claro señalamiento por el documental que ha hecho, pero no por nada más, porque en la Sexta precisamente no veremos una postura favorable al independentismo, más bien todo lo contrario, y ha habido situaciones en las que ha sido verdaderamente vergonzoso el falso progresismo español. El señalamiento no ha sido por el documental, eso lo ha dicho Xavier. Eso lo he dicho yo, por el documental no ha sido. A mí me lo parece también, o sea, es bastante evidente. La pedagogía de la cárcel que han hablado ciertos... Y el problema es que, claro, decimos, no adelantemos acontecimientos, es que, por desgracia, de manera sistemática, semana tras semana,
el tiempo nos va dando la razón y vamos viendo precisamente cómo la judicialización y además con argumentos brutales, con informes de la Guardia Civil, lamentables incluso en su redacción, han sido la base para que jueces y para que todo tipo de estructuras gestionen procesos judiciales que han acabado con la prisión de personas que están precisamente con un cargo político que tendrían que estar en la calle, están encarceladas por sus ideas, que eso ya lo conocemos aquí, ya sabemos lo que es, pero es que en Cataluña se está dando de una manera clara y además sistemática. ¿Y el 1 de octubre qué es lo que sucede realmente? Ahí se cometen 5 delitos, claramente. Y creo que hemos dicho en muchísimas ocasiones que fuera de la ley tú puedes plantear lo que quieras, pero no cabe nada que sea precisamente 5 los independentistas. ¿Y cuántos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Tú hablabas de unos informes que son lamentables. Mira, te podrán parecer mejor o peor, pero realmente tienen la misma categoría científica y la misma categoría jurídica, la misma que cuando tú vas a 200 por la autopista te capta, que precisamente un radar. Joden la vida de las personas, porque estas personas están en prisión teniendo que estar en la calle. Bueno, vamos a hablar un poco bien. Pero es que la realidad es tremenda y esa es la realidad la que no tenemos que, digamos, hacer como que no existe. No se puede tapar el sol con un dedo. Mira, si tú crees que no existen delitos de nada, creo que vives en el mundo, no sé, en el mundo quizás más natural, en el mundo más optimista del mundo. Lo que sí sé es que existen delitos para una clase política determinada, una clase social determinada y un perfil ideológico determinado. Todos estamos sometidos al cumplimiento de la ley. Absolutamente nada, porque la convivencia política del Estado español es muy clara. Entonces, de todas maneras, Ciudadanos no lo está. Ciudadanos está abiertamente diciendo hay que ir a por los vascos porque son una manera de insolidarios que están acabando con España. El Partido Popular también ha tenido sus momentos. En Gasteiz, fijaros la que se montó en Gasteiz con las ayudas sociales, la contundencia que tuvo y el intento de fractura social que hubo, que precisamente consiguió unir a las fuerzas políticas y una mayoría movilizada social en Gasteiz salió a la calle con Gora Gasteiz y se hizo una respuesta claramente y tuvo una traducción incluso electoral. O sea, este tipo de cosas la derecha los utiliza muy bien y además estamos hablando de partidos neofascistas que tienen una estrategia muy bien planteada. El Partido Popular no sabe reaccionar ante todo lo que viene. Todo lo que tienen por delante. Yo creo que derivada de la impunidad tan grande que tienen. O sea, ha habido hasta incluso muertos de testigos que tenían mucho que aportar y que de repente han aparecido. Pero bueno, no sabemos, pero eso no sabemos.